Gabriel, además de ser tarotista y trabajar una línea de tarot que pretende pues ayudarnos a evolucionar y a seguir creciendo, ¿no? Que nos ayuda a mirar el tarot desde esta vertiente pues de querer conectar con la profundidad de nuestra propia evolución. Él estudió también Bellas Artes y fue a través de esto por donde él entró al tarot, ¿no? A través del simbolismo del tarot de Marsella, por eso él suele trabajar con Marsella, y él pues es profesor, da charlas y conferencias por todo el mundo, ¿no? Últimamente está más afincado aquí en España, así que tenemos mucha suerte, porque yo que lo sigo por las redes, desde que le conocí, veo que se mueve también, y hace en Valencia, aquí en Barcelona, ahí en Murcia, por lo tanto, no dejéis pasar la oportunidad cada vez que se desplace a vuestras ciudades, pero si no por las redes, pues también hace cositas, también hace algunas charlas. Como os digo, además de hacer consulta personal, pues también hace estos cursos y estas clases que tienen una parte vivencial importante. Yo no voy a querer robarle más tiempo, yo tengo que decir que esta es una de las ponencias exclusivas que se han presentado de forma posterior a las que estaban en el cartel inicialmente, y tengo que decir que cuando Gabriel me la presentó, a mí me pareció muy interesante, ¿no? El tema, porque yo que creo firmemente que el tarot debe modernizarse, ¿no? Que el tarot no solamente desde una perspectiva de que soy joven y quiero que se modernice, ¿no? Sino que el tarot tiene un recorrido muy largo a lo largo de la historia, y en algunos casos, en algunas cosas, la manera en la que practicamos el tarot, en vez de estar como muy actualizada a lo que debería ser el tarot o a cómo el tarot debería vivirse en este momento, ¿no? Parece que a veces nos cuesta desanclarnos de la visión del tarot del pasado. Y Gabriel nos va a hablar un poquito de esto, ¿no? Y nos va a ayudar a cuestionarnos también si el tarot que nosotros hacemos, si el tarot con el que nosotros trabajamos, es un tarot que está conectado con el momento con el que vivimos, o es un tarot que se ha quedado un poco anclado en algunas cosas, ya sean conceptos o en métodos en el pasado. Así que sin querer alargarme más, le voy a dar la palabra a Gabriel. Esta conferencia no tiene PowerPoint, esta conferencia, porque no es necesario, no tiene sentido, lo que os va a llevar es a reflexionar y a cuestionaros. Entonces, para poder ver a Gabriel en primer plano, en la parte superior de la pantalla, a mano derecha, tenéis un botoncito en el que pone vista del hablante. Si vosotros hacéis clic en este botoncito que pone vista del hablante, veréis en primer plano a la persona que está hablando, en este caso ahora me veréis a mí, pero en cuanto Gabriel se ponga a hablar, le veréis a él, ¿vale? Por lo tanto, arriba a la derecha, vista del hablante. Los que estáis conectados desde el móvil, esta opción también aparece en los settings, en la configuración, ¿vale? Tendréis que buscarlo porque esto yo no me acuerdo exacto, pero tenéis la oportunidad de verle en primer plano. El resto, vista del hablante. Sin más, Gabriel, te doy paso. Bueno, muchísimas gracias por esta super presentación ahí tan completa, con tantas aristas que de alguna manera hay que tocar cuando somos humanos, ¿no? Yo creo que todos tenemos esta posibilidad de ser tan polivalentes y está bueno poder jugar con eso. Quiero agradecer a la gente del Congreso también por estar siempre sugiriendo cosas para mejorarlo. Contar una cosita, una cuestión, ¿no? Cuando me llamaron al Cafelito de Puchero aquí en Murcia, me han contado que ahí estaba María del Mar haciendo charlas y su aporte, que fue genial. Entonces yo para mí digo, madre mía, ¿no? Aquí compartir este espacio con María del Mar, que para mí es una persona que admiro, y bueno, y agradecer también a Sandra, por supuesto, que si no fuera por ella Magicomedia no existiría. Ella es la que aporta toda la parte más profesional relacionada al teatro, porque ella es una profesional del teatro. Yo aporto desde mi trabajo más que nada con la exploración, ¿no? del teatro, pero ahí la que ordena, la que escribe los guiones, la que me tiene ahí, digamos, a saco es Sandra, que le mando un abrazo, que estaba por ahí escuchándonos. Y bueno, y también gracias a ti, por supuesto, ¿no? Que estamos ahí en contacto y pudiendo ir avanzando cada vez más, creciendo más en esta red, que de alguna manera nos permite conectarnos y sobre todo ampliar la mirada del tarot cada vez más, y que es lo que a mí me interesa sobre todo, ¿no? Porque fue la primera vez que presencié el Congreso de Tarot del año pasado, además de llevarme amigos increíbles, me llevé una apertura que derivó en una investigación o en más investigaciones, y en contacto con gente que tal vez resuena más o que me interesa más en este momento, y luego otra persona que me interesa en otro momento, y vamos armando esta red donde nos vamos encontrando en estas miradas.
Ya sin seguir expandiendo la presentación, vamos a entrar en tema y les voy a comentar un poquito. Me caracteriza un poco esta forma de tal vez hacer reflexionar a la gente. Yo no sé si traigo un mensaje haciendo honor a mi nombre, Gabriel, o qué, pero de alguna manera, mira, ahí estaban aquel gran amigo, está Luis también por ahí, Xavi, mucha gente conocida. Siempre se me caracteriza o se me ha caracterizado por, de alguna manera, traer un mensaje distinto. O tener algún mensaje para dar. Entonces, no era en este momento necesaria las diapositivas porque yo creo que vamos a tratar de reflexionar distinto el tarot. Tarot en la modernidad. Título de la conferencia, estoy un poquito nervioso, así que tal vez me trabe un poco, pero me voy a ir soltando conforme vayamos avanzando. Tarot en la modernidad. ¿Qué es lo que plantea Tarot en la modernidad? Es una adaptación del tarot, que es una herramienta o una baraja, ¿no?, que ha resistido a un montón de cosas a lo largo de la historia, guerras, revolución del pensamiento, revolución de la política, revolución de la economía, y fue una cosa que se fue sosteniendo, se fue modificando, se fue transformando, pero de alguna manera llega hasta aquí con una base incluso histórica que podemos ir a recuperar de allá del siglo XIV, del siglo XV, y si nos vamos a los juegos anteriores también. Pero esa adaptación del tarot es justamente adaptarla a nuestra mirada actual. Si nos vamos a los orígenes, a la manera en la que se empieza a construir esto que hoy llamamos tarot, podemos remontarnos, si se quiere, al siglo XIV, siglo XV, cuando entran juegos árabes, ¿no?, como el meluco, juegos chinos como el mahjong a Europa, y de pronto, ¿no?, se empieza a estructurar esto que es una baraja, que tiene elementos más europeizados. No quiero entrar mucho en la historia del tarot porque no soy historiador del tarot y porque hay muchos compañeros que tienen mucho más conocimiento y más bagaje detrás de la historia del tarot, pero el origen principal que llega a Europa tenía un sentido lúdico, ¿ok? Llegan estos juegos, que no son más que juegos. ¿Qué pasa luego? Que luego empiezan a aparecer figuras dentro del tarot, estamos hablando tal vez de lo que llegó, son los que hoy denominamos palos o arcanos menores, luego aparecen unas figuras, que estas figuras tenían ya un tinte político, un tinte ideológico, un tinte mitológico, que hoy denominamos también arcanos menores, y tenían funcionalidad, ¿no? En un segundo plano ya esta baraja tenía esa funcionalidad más ideológica, más política. Incluso también tenemos un origen que mucha gente no conoce, que es este origen pedagógico del tarot, porque hubo un momento en este desarrollo de lo que conocemos hoy como tarot, en donde el tarot se usaba para enseñar, ¿saben? Entonces, fíjense, antes de meternos en cómo conocemos hoy el tarot, hay unos orígenes lúdicos, ideológicos y pedagógicos que no son tan conocidos y que es importante ir a esas fuentes para poder descubrir desde dónde viene el tarot. Luego ya empiezan a aparecer en esta transformación del tarot a lo largo de la historia, empiezan a aparecer pues, el tarot utilizado en la adivinación, en la predicción, en la lectura de la suerte, el tarot en el ritual, todas estas cosas que ya son más comunes y que venimos también mamando de muchas fuentes que tocan el tarot. Entonces, ¿cuál era la premisa de esta ponencia? ¿Qué sucede si de pronto le damos un sentido totalmente nuevo a cómo concebimos el tarot, que está adaptado a esta época presente, ¿no? Esta época en donde hay móviles, donde hay internet, donde hay videollamadas, donde hay audios, donde hay WhatsApp y Facebook, Instagram, ¿no? ¿Qué pasa si le damos un sentido nuevo? ¿Vale? ¿Qué pasa si eliminamos además los límites de la concepción del tarot? ¿Y a qué me refiero con límites de la concepción del tarot? A poder concebir el tarot como un elemento que se puede ampliar cada vez más. ¿Y a qué me refiero con esto? A eliminar una mirada en donde solo se concibe el tarot de una forma, ¿no? El tarot es predictivo, el tarot es evolutivo, el tarot es adivinatorio, ¿no? Y le ponemos ese disfraz y le ponemos esa etiqueta y ahí me quedo y ahí me cierro.
¿no? O el tarot es el árbol familiar, o el tarot es cábala, o el tarot es astrología. Mi intención en esta conferencia es poder eliminar esas etiquetas y meternos en un tarot que se puede ver desde todos estos diferentes ángulos y que sigue siendo de alguna manera un tarot. Entonces, ampliar la visión. Para comprender esta historia, ¿no? En donde propongo adaptar el tarot a la modernidad, abrir el tarot y ampliar el tarot. Aquí va a haber mucha gente, ¿no? Más purista, más tradicionalista, que estará un poco agarrándose de los pelos y cómo que el origen del tarot es un juego, cómo que el origen del tarot es político o ideológico o pedagógico. Si vamos a las fuentes históricas, sí, ¿ok? A las fuentes comprobadas. Luego hay un montón de teorías que además se adaptan perfectamente al desarrollo del tarot y no estoy en contra de eso, simplemente estoy poniendo un poco de, entre comillas, escepticismo en esta ponencia, y el escepticismo no tiene que ver con la no creencia, que es lo que explicaba en la ponencia del octavo congreso, sino el escepticismo tiene que ver con explorar y con buscar algo que realmente explique aquello que estoy trabajando. Entonces, ¿cuál era esta visión de antes o cuál era esta visión tradicionalista del tarot o purista del tarot? Bueno, era una visión muy compleja, ¿no? Era una visión que tenía, por ejemplo, o que tiene incluso muchas ramas donde se trabaja el ocultismo. Ocultismo es información oculta, entonces solamente un sector de la sociedad puede acceder al tarot porque las enseñanzas han sido ocultadas para el resto de la humanidad. Tenemos también una visión hermética, que eso puede venir de la sabiduría de Hermes, ¿vale? Pero también puede venir del hermetismo, esto de algo que es hermético, ¿no? Como un Tupperware, como un frasco hermético. No se puede entrar a descubrir el tarot, solamente algunas personas que tienen la sabiduría o los estudios o el recorrido para poder entrar en ese hermetismo son capaces de conocer el tarot o de ver el tarot. Incluso también está todavía esta creencia, ¿no? O esta mirada de que si no tienes el don para leer el tarot, eres incapaz de estudiarlo y de atravesarlo, que eso se ve mucho también en las artes. Yo vengo de una licenciatura en artes en la Universidad Nacional de La Plata, en donde teníamos profesores que nos decían, no necesitas el don para ser artista, simplemente tienes que desarrollarlo, ¿vale? Pero muchas miradas del arte es, tiene un don para el arte y esta persona es artista porque ha tenido el don y si no, no puede serlo. Yo creo que cualquier cosa en esta humanidad se puede desarrollar y esa es la parte mágica de esto. Entonces, imagínense, ¿no? Con esa complejidad, con ese ocultismo, con ese hermetismo, encaramos el tarot desde esa mirada, en donde todas las interpretaciones y los significados de las cartas tienen una cuestión muy profunda, muy compleja asociado a todas estas mancias y estas cuestiones antiguas. Incluso aquí podemos encontrar a varios autores que hablan de el origen del tarot como el libro del Tot, pero si nos ponemos a pensar en cómo llega el tarot a Europa alrededor del siglo XIV y nos ponemos a pensar en cómo inicia en el siglo en el que aparece el libro de Tot, que es el siglo II, tenemos ahí 12 siglos de diferencia en donde algo tiene que pasar con la cosa, ¿no? Entonces no me convence, seguiré investigando a ver qué pasa ahí, pero no me convence. Lo interesante es que quien pudo adaptar el libro de Tot a esta baraja de tarot fue un genio y un revolucionario también. Entonces yo puedo tomar cosas de ahí, ¿vale? Y puedo tomar cosas del tarot predictivo, y puedo tomar cosas del tarot adivinatorio, cosas de la astrología, cosas de la cábala, cosas de la psicogenealogía, del tarot evolutivo, del tarot de vidas pasadas, ¿vale? Lo fuerte de todo esto, y es donde yo me quiero centrar, es que todo funciona. Y además funciona con una capacidad asociativa increíble, ¿no? Eso es lo loco del tarot, eso es lo mágico del tarot. Entonces, piensen, es mucho más fácil asumir el tarot desde un lugar de creencia. Yo creo en el tarot, ¿no? Porque es una fe, igual que creo en cualquiera de mis dioses o de mis religiones, pero si yo creo en eso, no me lo cuestiono. Entonces, puedo desarrollar todo un camino que vaya asociado a la fe en el tarot y no está mal, ¿vale? No estoy diciendo aquí que es negativo ni que no va por ahí, sino que puede ser un camino así, pero fíjense, es mucho más fácil posicionarme y pararme en una mirada del tarot en donde yo creo profundamente en él y en su forma de funcionar, ¿vale? Y con esta
técnica y con estas pautas y con estos significados que estar todo el tiempo cuestionando mi forma de abordar el tarot, que estar todo el tiempo cuestionando en mi forma de leer el tarot. Es mucho más fácil pensar, y no sé, por decir algo, ¿no? Siempre me llama la atención, la carta de la torre, ¿vale? Es mucho más fácil pensar en algo que se está rompiendo, en la ruptura, en la separación, en el caos, en lo que se derrumba, ¿no? Si hago referencia al tarot tradicional, más tradicional, donde y bueno, y si la doy vuelta tiene los significados opuestos y cosas así, ¿no? Que empezar a pensar que la carta de la torre podría significar 1000 cosas más y que cada cosa va cambiando en cada lectura. Porque aquí aquí ya el tema se nos va de límites, justamente. Entonces, ¿qué pasa si rompemos estos significados absolutistas e inmutables y nos metemos en un tarot que se va a modificar cada vez que lo baraje? Es impresionante, porque entonces nos estaría brindando una herramienta que es absolutamente infinita, que puedo aprender significados para apoyarme en el estudio de la carta de la torre, maravilloso. Que puedo ir al origen, a la base de este significado de la carta de la torre, que además es una carta que se fue modificando mucho en los pre-Marsella, sobre todo, maravilloso. Pero lo interesante es que si yo me aprendí todo este pack de información sobre la carta de la torre, ¿vale? Pero en una sesión empiezo a descubrir que tal vez en esa sesión particular, con esa persona particular, la torre significa algo que no va a significar para nadie más. Tengo que usarlo. ¿Comprenden? Entonces, esa es mi propuesta. Vamos a la mirada que yo propongo ahora, ¿vale? Para comprender el tarot a partir de ahora, ¿vale? Ambos, bueno, todos y todas, más o menos, hemos derribado varios mitos a lo largo de la historia, familiar, personal y cultural, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo si muchos pensamos en que se nos cruza un gato negro cuando vamos caminando por la calle, él no nos va a dar mala suerte y además el gato es súper mono, ¿vale? Si se nos derrama la sal, si se nos rompe un espejo, yo si tengo que pensar en eso, tendría una mala suerte terrible, ¿no? Y vengo de una familia muy supersticiosa, donde mi padre, mi abuela tenían un poco estas creencias, ¿no? Entonces también me puse a buscar el origen de estas creencias, de estos mitos también, de estas supersticiones, y me he dado cuenta que cada una de estas creencias que se fueron montando a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, tienen un origen histórico del por qué. Por ejemplo, en Argentina, no sé si aquí se usa, se dice que abrir un paraguas dentro de casa da mala suerte o da mal augurio. Y eso resulta porque los mecanismos de los primeros paraguas que eran fabricados en la antigüedad no tenían un sistema de resortes adecuado y podía suceder que cuando abrías el paraguas dentro de la casa, ese resorte salía expulsado y terminabas rompiendo algo o pegándole a alguien dentro de casa. Entonces se crea una creencia en donde abrir el paraguas dentro de casa es mala suerte, ¿ok? Por ejemplo, seguramente han escuchado muchísimo a gente que construye una relación fetichista con la baraja del tarot, que no es mala cosa. No estoy hablando de algo malo, ¿no? Construir una relación fetichista con el tarot es otorgarle al objeto, que puede ser el tarot, que puede ser cualquier objeto material, un poder simbólico, ¿ok? Entonces, una relación fetichista con un amuleto, con un anillo, por ejemplo, tengo aquí un anillo de plata de piedra de luna, es, ¿no?, asumir que esa plata y esa piedra de luna me da un poder de clarividencia y de conexión con... Perfecto, está perfecto, ¿ok? Es una construcción que yo creo alrededor de este anillo y esa es mi relación fetichista con el objeto. Entonces, los que tenemos esta relación fetichista con el tarot, habrán escuchado muchas veces que hay gente que no le gusta que toquen su baraja del tarot, porque dicen que se impregna de energías de la otra persona, que puede quedarse cargada la baraja, y que está muy bien, si yo tengo esa relación fetichista, pues creer en eso.
Pero eso también es una creencia que viene de que antes era muy, muy caro tener una baraja de tarot en casa y no estaba bueno que si te la toque cualquier persona te la ensucie o se le caiga o quede esa baraja toda sucia de verdad a la hora de tenerla. Entonces se fue construyendo una creencia, ¿ok? De que no hay que tocar la baraja porque, ¿no? Se impregna de todas estas cosas. Si creo, tengo que asumir esa creencia y obviamente voy a actuar en consecuencia. Pero si no creo, tampoco pasa nada. Y esto lo sabe la gente que estudia conmigo, que yo voy a ir repartiendo mis barajas y las voy, toma prueba esta, tal, y no pasa nada. No va a cambiar la calidad de una lectura de tarot. ¿Ok? Entonces, yo creo que una vez que salimos de esas creencias, que esas creencias además tienen un grado de fe y una carga emocional muy grande que hace que esto se haga mucho más difícil de romper, nos vamos a entrar en una dimensión del tarot donde el tarot siempre amplía, ¿no? Entonces, ya la torre no solamente significa rupturas y cosas que se rompen, sino puede significar una fiesta, puede significar, como diría Alejandro Jodorowsky, una eyaculación cósmica, o haciendo referencia a la eyaculación como proceso del orgasmo masculino. Podría significar, como diría Enrique Enríquez, problemas gástricos, ¿no? O problemas en la tráquea, problemas de garganta, porque de hecho parece algo que está relacionado con la garganta. También puedo pensar que tenga que ver con un inmueble, con un edificio, con una casa. Es la única carta donde aparece en el centro de la atención un inmueble en el tarot de Marsella, ¿no? En la luna se ven dos pequeños edificios detrás, pero el centro, ven, en la luna se ven dos pequeños edificios detrás, pero en la torre, ella es, o la casa Dios, ella es el centro, ¿no? Entonces podemos hablar de los inmuebles, podemos hablar de la casa como metáfora del útero materno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea de mirar el tarot desde la modernidad, el no aferrarnos a una sola forma de ver el tarot, el no aferrarnos a una sola escuela de ver el tarot, es tomar todo lo que me sea útil para que cada vez se amplíe más. Por eso mucha gente que lleva muchos años en el tarot se da cuenta de que estudiar el tarot es infinito, porque cada vez voy a ir volcando más todo lo que sé y todo lo que aprendí en mi vida. Entonces, siempre el tarot ampliar, nunca cerrar. Y lo mismo sucede en una lectura. Cuando alguien viene con un problema, es porque solamente puede ver una forma de su vida, una forma de su problema. ¿Qué hacemos como tarólogos, como tarotistas? Ofrecerle distintas miradas de esa cosa. Entonces, ya en vez de sentirme cerrado y encerrado allí, lo abro. ¿Ok? Entonces, la dimensión del tarot se vuelve infinita. Infinita e inabarcable. ¿Ok? Porque esto además puede ir más allá de nosotros mismos, ¿no? ¿Y por qué me refiero a que puede ir más allá de nosotros mismos? Porque yo tengo una sabiduría del tarot, llevo un recorrido, llevo unos maestros, llevo unos libros leídos, pero de pronto me encuentro con alguien donde en esa carta, en su lectura, ve algo que es exactamente una situación que corresponde con su vida, que yo no conozco. En vez de rechazar esa mirada, ¿por qué no la tomo y la uso en la lectura, ¿no? Entonces aquí voy a una referencia y a un punto de referencia que me parece súper interesante. Tengo un gran amigo psicoanalista, Omar Cabrita, que vive en Mallorca, que es con el que voy de alguna manera desarrollando este estudio del tarot desde otros aspectos. Él es un gran aficionado al tarot también. Y en mis años como docente, tanto docente de arte como docente de tarot, yo lo que me daba cuenta es que cuando se trabajaba en lenguaje visual, que era una de las materias, lenguaje visual, muy parecido a cómo se estudia el lenguaje visual del tarot, las personas proyectaban su propia vivencia, su propia vida, sus propios significados a la hora de interpretar una obra de arte. ¿Qué quiere decir esto? Claro, imagínate, yo no tengo reglas para leer una pintura o una obra de arte porque recién estoy comenzando la carrera. Entonces, ¿en qué me voy a basar? En mi recorrido. Me voy a basar en mi experiencia, en lo que viví, en lo que conozco, en lo que estudié. Leo la obra de arte. ¿Vale? Para mí tiene un sentido absoluto, pero para el profesor
que el profesor sabe un montón de reglas de cómo se lee una obra de arte, el profesor va a decir, bien, está muy bien, pero si se toma esta regla, significa una cosa. Si se toma otra regla, significa otra cosa. Si se toma otra regla, significa otra cosa. Entonces, siempre alguien que llega nuevo a leer una imagen, incluso podemos llevarlo al momento de las discusiones, ¿no? Cuando uno llega tarde, cuando se armó la discusión entre amigos o incluso en la política, llego tarde, entonces tengo que interpretar algo que ya sucedió, que no pude ver y que de alguna manera lo voy a entender a través de mi mirada del mundo, ¿vale? Pero es muy distinto a estar ahí y ver cómo se fue dando este proceso. Y esta visión del mundo propia, lo interesante es que esta visión del mundo propia jamás, jamás puede desprenderse de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que por más que estudie, método, siempre voy a estar yo, que soy lector de tarot o estudiante de tarot, en esa lectura de tarot. Entonces, en vez de negarlo, en vez de negarme, me implico, uso esa información. ¿Ok? Entonces, si es imposible desprenderse de esa historia personal, la uso en la lectura de tarot como otra parte, otra dimensión de la carta, de las cartas que salen en esa consulta. Entonces es increíble cuando tú puedes abrir la lectura, en una lectura de tarot esta posibilidad de que la persona se vea reflejada en sus cartas. Porque la persona hace suya la lectura y dice, sí, ahí me estoy viendo yo, que me estoy separando en la torre de mi socio en el trabajo y después me fui a una fiesta. Entonces la persona siente que esa lectura es para sí, ¿vale? Porque ve su propia historia ahí. Y esto tiene un mecanismo muy similar de funcionamiento al test de apercepción temática que se usa en psicología y en psiquiatría. El test de apercepción temática es una locura porque son dibujitos que están en cartas. Es una técnica de diagnóstico, un test de diagnóstico para ver el estado psicológico de la persona, donde se le muestran unos dibujitos aleatorios y la persona puede, el psiquiatra o el psicólogo o el psicoanalista puede descubrir aspectos del inconsciente, personalidad, motivación, necesidades, las cosas que le dan poder, la intimidad, habilidades para resolver conflictos. Vale. Entonces, ¿qué sucede si yo utilizo el tarot de una manera similar, ¿no? Voy a tener una información increíble a la hora de leer tarot que puedo usar a favor. Entonces, yo creo que el tarot es una gran herramienta para poder comprender nuestra psique, nuestro universo, ¿ok? Y a través de ese conocimiento podemos ayudar a la gente a descubrir su propio mundo, su propia psique, su propio universo y encontrarse ahí, dentro de esa lectura de tarot. Y sucede lo mismo cuando lo estudiamos. O sea, uno va haciendo, según como yo propongo el estudio del tarot, uno va siendo mejor lector o un lector más abarcativo, menos limitado, un lector más abierto, más expandido, conforme más se va entendiendo a sí mismo y su historia dentro de la baraja del tarot. Entonces, ¿cuál es la propuesta o digamos la conclusión de esto? Que la magia no está en estos dibujitos de colores de papel donde le puedo poner una terapia, una adivinación, una predicción, geometría sagrada, etcétera, etcétera, etcétera. No, la magia está aquí y aquí, ¿no? Porque somos nosotros los humanos los que de alguna manera descubrimos en la historia a través del tarot cómo se parece al libro de Tot, o cómo se parece el tarot a la astrología, o cómo una máquina de asociar infinita, ¿ok? Y también cuando hablo de desprendernos de una mirada antigua del tarot, hago referencia a que en aquel entonces estábamos ante un mundo exageradamente machista, ¿no? Con Elisenda hablábamos de esto, de cómo el significado de una carta tuvo que ir sí o sí transformándose a lo largo de la historia, porque no podemos leer el tarot con esas máximas que eran absolutistas, que eran machistas, que eran incluso sentencias. Si alguien conoce el oráculo de Salomón, por favor, se los recomiendo que se lo consigan para que vean las interpretaciones en la utilización del oráculo de
Salomón, que son sentencias, ¿no? Te vas a morir atragantado por una araña que te tragaste mientras dormías, ¿no? Era como, yo creo, no estaba bueno ver el oráculo desde ese lugar, pero era lo que se creía. Entonces yo creo que ahora somos seres mucho más evolucionados en pensamiento, mucho más evolucionados en conciencia, mucho más evolucionados en emociones, inteligencia emocional, concepción del mundo, apertura del mundo, sensibilidad, sobre todo la gente que nos dedicamos al tarot. Entonces yo creo que tenemos que empezar a abrir esa mirada, a descubrir este tarot infinito y a poder descubrirnos a nosotros mismos y a nuestros consultantes y estudiantes dentro de esta maravillosa técnica y maravillosa baraja. Eso sería todo. Creo que hablé muy rápido, pero tal vez nos quede un espacio para poder responder preguntas. Yo no sé cómo moderar esto, así que la gente que está por ahí, si quiere ir cogiendo algunas preguntas, haciéndomelas o escribirlas, sería ideal, porque no sé cómo moderarlo. Sí, mira, si quieres, Gabriel, lo que haremos es que o yo o mi compañero Diego, el técnico, vamos a mirar si alguien... Ahora, yo en primer lugar, bueno, a mí me ha encantado, ¿eh? Yo me pongo en mute para que no me veáis todo el rato, me quito siempre el vídeo, pero lo he escuchado y me ha gustado mucho. Y yo sí que he podido ir leyendo muchos comentarios que a la gente le estaba gustando mucho, ¿no? Estaban aquí, oh, fantástico, fantástico. Y había gente que estaba preguntando tus redes de contacto. Algunas compañeras ya lo han contestado, pero por si acaso yo os lo vuelvo a decir. Lumière Tarot, ¿verdad? Lumière Tarot Art. Art. Lumière Sí. Tarot Art, ¿verdad? Sí. En Instagram, pero bueno, lo tendremos también estos días. Tendréis sus contactos también en el cartel, pero bueno, lo tenéis aquí en el chat, los que queráis ya lo tenéis aquí escrito en el chat. Y ahora, pues, Gabriel nos pedía, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, podéis escribirlo en el chat o podéis pedir palabra a través del botoncito que hay al final, donde pone Yo, dar la mano. vale, yo sí, o creo que sería tal vez más útil, si se puede escribir, mejor, como para que esté organizado, pero si hay que Sí, hablar, se habla, no pasa sí, nada. No sé cuánto sí. tiempo tenemos. No, todavía tenemos unos minutitos, ¿eh? Sí, Vale, vale. vamos bien, no te preocupes. Bueno, yo les quiero comentar que justamente no era una cuestión súper compleja y súper complicada la cuestión que propongo como ponencia en este aspecto, porque no hay nada nuevo, pero sí es nuevo tal vez la pregunta, ¿sabes? Cuando yo me llevo una pregunta de una sesión de tarot, de una sesión con mi terapeuta, de un libro que leí, esa pregunta se tiene que llenar, esa respuesta tiene que llegar tarde o temprano. Entonces, esa es mi funcionalidad, ¿sabes? Te pongo la pregunta, te pongo la semilla y después caminar para encontrar esa respuesta. Creo que es fundamental en cualquier aspecto. Me encanta la filosofía, creo que se me nota. Sí, sí, sí. Pues yo creo que la verdad es que está muy bien, ¿eh? La charla yo creo que a todos nos obliga pues un poquito a darle estas dos vueltas de tuerca. Mira, me preguntan por aquí, Gabriela Laura, Uh-huh. me pregunta qué mazo usa y qué libro recomienda. Me encantó todo, dice, me encantó todo. ¿Qué mazo uso? Bueno, uso toda la variedad de Marsella simplemente porque fue el tarot que se hizo más popular, ¿vale? Y porque es lo que me convence, digamos, en el estudio, cuando me pongo a estudiar la historia de la baraja, ¿no? A partir de que el tarot se empezó a imprimir, se hizo popular el tarot de Marsella y en todo el mundo puedes encontrar alguna versión del tarot de Marsella que más o menos se parecen, con los mismos elementos, ¿no? Entonces, de alguna manera se universalizó el símbolo. Por eso uso Marsella, ¿vale? Porque es como lo más típico, lo más clásico, lo más... Pero esta serie de preguntas y de filosofía que propongo en esta ponencia es para preguntarnos sobre cualquier método, cualquier baraja. ¿Qué libro recomiendo? ¿Qué libro recomiendo? Recomiendo El Tarot de Marsella al Descubierto de Vendôme, como para comenzar. ¿Ok? Y bueno, y mi libro que todavía no está terminado. Bueno, cuando lo tengas nos avisas y entonces ya lo diremos, hombre. Estoy, Mira, perdón, estoy estás en tratando ello, ¿no? de terminarlo para ver si puedo presentarlo ya el año que viene. Hombre, muy bien, estaremos encantados, ¿eh? Ya nos lo traerás, ¿eh? Va por ahí. Mira, me dice aquí
Claro, me dice, soy estudiante de Escuela Marilo Casals y además de estudiarlo, a veces recurro a algunos conocidos para que me lean las cartas a mí. Hace un tiempo que llegué a la conclusión de que cada persona mira una carta desde su propia experiencia y el resultado puede cambiar radicalmente en función de las vivencias de quien lee las cartas. ¿Hasta qué punto esto es positivo o negativo? Muchas gracias y me encantó la charla, ¿eh? Bueno, así como hablábamos de todas estas creencias que pueden estar detrás del tarot o no, yo creo que el establecer un pensamiento, si un pensamiento es positivo o negativo, yo no sé cuántos planetas debo tener en Géminis, porque esto es total, y soy Leo de Sol y ascendente Piscis, ¿no? Y tengo muchos planetas en Virgo, pero esta cuestión de la polaridad siempre me llamó la atención, ¿no? Blanco, negro, femenino, masculino, tengo el sol de un lado, la luna del otro, el ojo de mi padre, el ojo de mi madre, ¿no? Toda esta cosa de los polos unidos, el yin y el yang, Marilyn y Manson, uno de mis artistas favoritos, yo creo que pensar que algo es positivo o negativo es una cuestión filosófica siguiente, que podemos hablar una hora más, ¿entendés? ¿Por qué? ¿De qué va a depender? Y de cómo salgas de la consulta, ¿sabes? De si transformada, si con una reflexión interesante, porque de la consulta puedo salir triste porque descubrí algo, porque me dolió algo, pero si eso me lleva a mejorar, evidentemente va a ser positiva esa experiencia. Pero si eso me lleva a seguir estancado, tal vez no tiene que ver con la lectura de tarot, sino cómo yo enfoqué o cómo encaré la mirada. Entonces, no hay nada positivo o negativo. Yo creo que es más rica la experiencia. Si puedo ver la carta de la torre desde 2000 personas a verla solamente como la ve una persona. Lo interesante es poder tomar lo que me es útil. Muy bien, oye, me ha encantado la respuesta, ¿eh? Me ha encantado. Te leo otra de Carolina que nos dice, habitualmente en consulta utilizas preferentemente alguna lectura en particular y también te felicita por la charla. Bueno, muchas gracias a la gente que está preguntando y está acompañando. Utilizo una lectura básica de 3, ¿no? Llevo casi 10 años en el tarot. Y la lectura básica de 3 para mí es el punto de partida. Por todo esto, imagínense si en una clase, a veces con mis estudiantes, dedicamos 8 horas para solo hablar de una sola carta, cuando hago talleres presenciales, simplemente para demostrarles que la búsqueda es infinita y nos podemos ir a la mitología y van usando Google, Internet en el momento y vamos ampliando y ampliando y ampliando. Con 3 cartas en una sesión de una hora, nos sobra, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Utilizo una lectura básica de 3 y lo que hago es empezar a hacer preguntas, que eso tal vez no es tan común en la lectura de tarot, o cómo se concibe el tarot tradicionalmente. Primero leo lo que veo y luego pregunto, ¿te suena esto que te he dicho? ¿Qué relación tiene esta pregunta con este aspecto laboral? ¿O qué relación tiene esta lectura que te he hecho con tu pareja? ¿No? Porque veo algunas cositas que me va diciendo las cartas. Vale. Entonces, la persona me va comentando su experiencia, su historia, aquello que el tarot le hace florecer, trae a la luz, ¿vale? Porque además el inconsciente es tan mágico que ubica la lectura de tarot donde lo necesita. Porque hay un mito muy, muy grande que es creer que el tarotista o la tarotista lo saben todo. Y mucha gente tiene miedo de ir a consulta por eso, ¿no? Ay, madre mía, y si ve algo que yo no quiero que vea, ¿no? Y la verdad es que no, que un tarotista y una tarotista lo que hacen es leer lo que ven en la mesa, ¿vale? Pero esta cuestión de llevar el mensaje al sitio adecuado es un proceso automático del inconsciente. Entonces, esa es mi lectura básica, lo que uso, la gente que me conoce y que ha tomado consulta conmigo, empezamos por ahí. Y bueno, y a partir de ahí lo que sea necesario, se van sacando más cartas, se utiliza alguna lectura específica. Yo trabajo con psicogenealogía, entonces trabajo mucho también con el tarot y el árbol familiar, que es otro de los grandes, digamos, trajecitos o disfraces del tarot. Me encanta. Mira, también nos preguntan, ¿qué piensas del teatro tarot? Nos lo preguntan a Lucía. Me parece maravilloso, maravilloso. El tarot tiene un aspecto muy teatral, igual que el tarot y la psicología, igual que el tarot y la psicomagia, igual que el tarot y la astrología. Yo creo que el tarot es una máquina infinita de asociar
y poder jugar con esos arcanos o encarnarlos o practicarlos. De hecho, con Sandra hemos hecho algún taller, hemos propuesto algún taller de tarot y teatro. Se vive desde otro lugar, ¿no? Ya no es una cuestión teórica, ya no es una cuestión intelectual de estudio, sino más bien una cuestión vivencial. Bueno, con Encarna Sánchez el año pasado y Daniel Ródenas en el octavo congreso nos disfrazamos de las cartas, que fue increíble, yo fui el emperador. Entonces Sí. considero que es una experiencia mucho más física, más corporal, y es una nueva forma de darle sentido al tarot. Sí, sí, sí. Me acuerdo, yo me acuerdo, ¿eh? Yo me Fue acuerdo. brutal, fue brutal. Mira, Mireia nos pregunta, ¿lo que estás diciendo es que proyectemos sobre las cartas todas nuestras experiencias? No es que estoy diciendo que proyectemos sobre todas nuestras cartas nuestras vivencias. Es que automáticamente lo hacemos aunque no queremos. Es algo que sucede de manera automática. Entonces lo importante es poder utilizar a favor nuestro o de nuestro consultante eso que está sucediendo. Muchas veces pasa de que me encuentro en una consulta de tarot y yo le cuento todo un rollo a mi consultante de lo que veo aquí y el consultante se queda mirando y me dice, la verdad es que no me cuadra con nada. Y ahí está la cosa. Y yo, como no busco adivinar en una lectura de tarot, digo, vale, entonces vamos a tener que buscar otra mirada al tarot. Entonces le digo, ¿qué ves tú aquí? Eso lo pueden hacer, es un gran ejercicio, un punto, tip práctico. Cuando no puedo avanzar sobre una lectura o me quedo trabado, cojo una carta o la carta que más estoy trabado y le pregunto a la persona, ¿qué ves tú aquí? Ya está, nos da todo lo que necesitamos para seguir trabajando. Me ha encantado esto, ¿eh? Me lo apunto, me lo apunto. Bueno, a Gabriel lo Apúntalo. tendremos dentro de unos días también, que le haremos una entrevista y que también nos contará algunos de sus trucos, ¿eh? El jueves 16 a las 7:30 le haremos una entrevista y nos contará sus truquitos. Mientras tanto, sigo leyendo y Machalén nos dices que si surge un significado nuevo o diferente en una carta, en una lectura, ¿por qué no usarlo? ¿Y si es un disparate? Quiero decir que el riesgo de meter la pata, ¿qué Ujú. tal? Yo me pregunto, ¿cómo sabemos desde un sistema de creencias propio, por ejemplo, creer que un gato negro es mala suerte, para la otra persona eso no es un disparate? Entonces, si es un disparate, no pasa nada. Nos reímos un rato en la consulta y seguimos, ¿vale? Pero, ¿y si es útil? ¿No? Cuando me dicen, ¿y por qué sí? Y yo pregunto, ¿y por qué no? Entonces, la idea es, y de hecho, fíjate, el disparate El disparate es ese punto artístico que tenemos ahí guardado en algún sitio, que es el inconsciente aflorando por todo, en toda todo su esplendor. El disparate contiene mucha más sabiduría a veces de lo que creemos. Entonces, mira, con mucha sutileza le digo a mi consultante, mira, se me está ocurriendo un disparate total cuando veo esta carta, pero esta es la imagen que tengo. ¿Te suena? Entonces, eso puede ser la apertura de un trabajo increíble en una lectura de tarot, porque no se rechaza ese disparate. Y si es un disparate, nos reímos, ¿no? La persona te dirá, no, la verdad es que no, ¿vale? No es necesario reírse si quiero tomarme esta sesión con tintes de seriedad. Pero yo creo que esos disparates pueden ser grandes puntos de apoyo. Bueno, yo creo que eso responde también a la siguiente pregunta. Bueno, me lo confirmas por si yo no lo comprendo igual, pero a María Mireles nos decía, entonces, según tu teoría, no nos tenemos que basar en el significado de la carta, sino en lo que nos da la impresión que nos quiere decir. Es lo mismo que tú. El trabajo de significación de una carta es una suma de cosas. Va a tener que ver con lo que estudié, en la escuela que estudié, en el libro que estudié, con los profes que estudié, ¿vale? Y además va a tener que ver con mis experiencias y mi mundo interior. Entonces, el significado de una carta es algo que es construido, que lo construimos día a día. Entonces, no es no basarnos en el significado de la carta, sino es permitir construir un significado de la carta con todo lo que acontece. Para dar un ejemplo, yo lo que hago cuando damos clases de tarot, ponemos la carta, trabajamos con una carta X, ahí preguntaban por la carta del loco, entonces trabajo con la carta del loco y les digo a mis estudiantes, bueno, el loco tiene esto, tiene lo otro, les muestro los dibujitos, ¿no? Vamos a la historia del tarot, cómo se fue identificando,
pero le digo, dejen una o dos hojas en blanco, porque conforme vayan haciendo lecturas y estudiando, van a ir descubriendo cosas de la misma carta nuevas, y hay que darle espacio para que existan, ¿vale? Por ejemplo, en una lectura de un colega, estaba por abrirse una florería, ¿vale? Él tenía una apertura, estaba muy ansioso porque iba a abrirse una florería y estaba muy nervioso porque era el proyecto de su vida, mucha inversión, mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces salen estas tres cartas: enamorado, juicio y mundo. Entonces yo le digo, mira vos, le digo, acá en el enamorado, tarot de Marsella, vamos a ver que las dos personajes tienen flores y un arreglo aquí como de laureles en su cabeza, ¿vale? Y luego aparece el juicio, que puede ser la gran obra, el proyecto, el escuchar el llamado del cielo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el super arreglo floral que está adornando a la carta del mundo. Y entonces yo le digo, sí, le digo, aquí hay una gran evolución, sobre todo relacionado a lo creativo, a hacer lo que amas, al placer, etcétera, 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 que de alguna manera está devolviéndote el tarot sobre tu florería. La florería está abierta, la pueden visitar en Valencia, y está yendo bastante bien, ¿ok? Además, salía como consejo la carta de la estrella, que parece que está regando sus plantas. O sea, entonces me salté todas las reglas porque lo que yo estaba viendo en esas imágenes era el transcurso de su negocio y de su placer por las plantas y por su florería. Entonces, a eso voy, que yo puedo saber el significado teórico del enamorado, del mundo, de tal, pero en esa consulta en particular me estaba hablando de una cuestión que tenía que ver precisamente con el consultante del momento. Muy bien. Bueno, hay gente que nos pedía un repaso por todos los arcanos, pero esto no nos va a dar tiempo, ¿eh? A mí me encantaría, pero no nos va a dar tiempo. Pero veo que hay alguna persona que preguntaba por el loco, pero has hablado alguna cosita del loco y por lo tanto ya ha quedado un poquito aclarada. Y también Juanma nos dice, la tirada de 3 cartas, ¿qué lectura les sueles dar? Es decir, en formato pasado, presente y futuro, de izquierda a derecha, ¿no? Un poco la lectura de 3 cartas, pero... Dependiendo de con qué ojito lo mire. Entonces, mira, puedo decir 3 cartas. Y esto lo sabe la gente que estudió conmigo, que hay varios de mis estudiantes que están conectados, que les mando un beso. Una lectura de 3 cartas puedo mirarla. Pasado, presente, futuro. Inicio, desarrollo, resultado. De dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. Esas son 3 miradas muy básicas, muy clásicas. También puedo ver en esa lectura de 3 cartas el fotograma de una escena de una película, el fotograma de una escena de la vida, o sea, ya deja de ser algo dividido, sino un todo. También puedo ver una tríada familiar, madre, padre, hijo. También puedo ver una foto familiar con todos los personajes ubicados en esas 3 cartas. Entonces, depende de dónde, cómo, y también puedo ver una progresión numérica, si está en orden creciente, decreciente, ordenada, desordenada. Entonces, fíjense todas las cosas que puedo ver en una lectura de 3. Y así es como trabajo en el fondo. Voy tomando herramientas de distintas escuelas que me sirven para poder avanzar en una lectura. Yo he intuido que la respuesta iba a ir por ahí, ¿eh? Yo que ya te he escuchado varias veces hablando, cuando he ido la pregunta he dicho, esto va a ser fantástico. Me encanta, me encanta. Bueno, hay varias personas que siguen dándote las gracias, ¿no? Esther o Mireia, que están agradeciéndote los comentarios, que te están diciendo que están totalmente de acuerdo, que además Mireia comenta pues que esta visión le da confianza, ¿no? Porque ella está empezando y que esta visión de confiar también en lo que siente, pues que le genera confianza. Claro. Carol también nos dice que ella se ha sentido muy identificada en esto que tú has comentado, de tener ideas locas y que estas ideas locas luego tengan un sí rotundo por parte del consultante, ¿no? Y te lo quiere hacer saber. Y Ima nos dice, Gabriel, ¿son coloreadas por ti las cartas? No, ojalá, ojalá. Estoy en un trabajo, estoy dando muchos chivos y no está bien. Estoy en un trabajo de restauración de un tarot antiguo, ¿vale? Que ya están todos los arcanos dibujados, solamente falta colorear y falta, bueno, todo el tema de impresiones y toda esa cosa que es un poco más engorroso. Pero esta es una baraja de François,
Kerry, 1718, restaurada por Yves Reynaud, que yo particularmente son barajas que son mucho más para colección que para utilizar, aunque yo las utilizo igual por el tipo de papel. Es muy artesanal el acabado, como ven, una locura, es precioso. Y trata de el tipo, con todo respeto en Argentina decimos tipo como alguien muy guay, ¿no? El tipo te hace lo que quiere con el tarot y suele mantener unas plantillas muy, muy tradicionales, es decir, el color tradicional, los trazos tradicionales y toda esa cosa, que es bastante más purista. Así ven también cómo se mezclan dos mundos, porque desde la lectura del tarot mi visión es mucho más abierta y sin límites, y desde comprar una baraja me voy a lo más tradicional que pueda conseguir. Entonces, No, muy tienen, bien, no bueno. están en desacuerdo sin nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver, Laura nos dice, esa es la magia, ¿no? Lo único que no hay que olvidar, ¿no? Referente pues, a estos comentarios que tú hacías de confiar en lo que uno ve. Yo, Daniel nos dice que le encanta la multidimensionalidad de este tipo de ujú, lecturas que tú estás comentando, ¿no? Ay, Dios. ujú. Yo quiero proponer, a ver si te parece adecuado, hacer una lecturita muy simple de 3 cartas colectivas, ¿vale? Y ahí Venga, va. nos Sí, quedamos todos cerramos reloj. así por todo lo alto. Hoy cerramos así por todo lo alto. Venga, que este Vale, día se lo merece, que este día las tecnologías, oye, nos están mareando lo que no hay escrito. Así que Gabriel hoy nos va a cerrar esto un chimpún. vale. Para Estefanía Díaz, sí, también estudiamos y leemos arcanos menores. Muy bien, Gabriel. Pero yo leyéndote Le aquí y tú pregunto. la lees perfecta. No, ahí la vi, esa la vi, algunas no las Vale. veo, esa sí la vi. Este, te voy a pedir, Elisenda, que me digas 3 números del 1 al 22. Para esta lectura solo voy a usar mayores. Pues yo te voy a decir el 8, el 6 y el 1, 15. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Lo que hice fue sacar las cartas que estaban en ese lugar. Entonces, primera carta, obviamente la ¡Es la torre. mía! ¿Sí? Mis alumnos saben que es mi carta. Bueno, y además yo digo obviamente porque estuvimos casi una hora hablando de ella. Bueno, ya saben, ¿no? Muchas cosas. Como no hemos hecho pregunta, vamos a tomar esto como un mensaje del tarot y cada uno va a ver a dónde le resuena, a dónde le lleva. Entonces, la carta de la torre nos sugiere una ruptura de algo o algo que se reestructura, ¿vale? Se rompe una estructura vieja para volver a estructurarse otra cosa nueva, que es un significado muy global de la carta. Y yo creo que es un poco de lo que se trataba esta ponencia, ¿vale? En el presente, perdón, en la carta del que correspondería en una lectura tradicional al presente, aparece la carta del Papa, que es un personaje que además lleva una especie de corona que no es la misma que se cae de la torre. Entonces, fíjense, puedo pensar que se cae este tipo de corona para ponerse otra, reestructuración. Entonces, esto ya no me sirve, ahora tengo que ordenar mi sabiduría. El Papa es un sabio, es un guía, es un maestro, y además tal vez comunicar aquello que cambió cuando asumí esa reestructuración. ¿Y hacia dónde va? Mira, hacia el encuentro con los otros o hacia la claridad de pensamientos, de emociones que aquí no tenía porque la percepción era un caos absoluto. Entonces, reestructurar lo que la torre me muestra como algo totalmente caótico me permite, primero, ordenar lo que sé, tal vez incluso pedir ayuda a un profesional, pedir ayuda a un psicólogo, a un tarotista, a un terapeuta, alguien, digamos, que tiene un rango, porque el Papa es un personaje que tiene un rango, un maestro, un compañero que sepa más, y luego vendrá esa claridad que necesito, que puede ser a nivel emocional, a nivel intelectual. Y fíjate, si quieres lo adaptamos también a nuestra situación del confinamiento, ¿vale? Porque se ha hablado mucho de la carta de la torre como las bolitas de la torre, como el virus que está ahí dando vuelta y que hay que quedarse en casa y también me tengo que quedar en casa, pero tengo que reestructurar mi manera económica tal vez, tengo que reestructurar mi forma de trabajar, tengo que reestructurar mi forma de relacionarme, ¿ok? Y en un principio puede ser un caos, pero una vez que yo busco esa guía, esa ayuda,
¿vale? Y me pongo otra corona diferente para pensar diferente, me cambio el gorrito, me cambio la ropa, aparece la claridad. Me ha encantado, me ha encantado. Bueno, Gabriel, muchísimas, muchísimas gracias. Por aquí en los comentarios la gente estaba diciendo que le había gustado mucho, que además este cierre les había gustado mucho, incluso gente que comentaba que estas cartas como que le habían cuadrado mucho, ¿no? A nivel personal había varias personas que lo decían en el chat. Así que, mira, la suma. La papisa abajo del todo, ¿vale? Que era, de hecho, fue digamos, la carta elegida para el Congreso, ¿no? Cuando dijeron, quédate en casa, y la papisa, ¿no? Entonces ahí tenemos el consejo, quedarse en casa, buscar dentro, aislarse de ciertas cosas que tal vez no me sirven, estudiar, leer. Bueno, ya sabemos mucho de ella. Así que Pues nada, muchísimas gracias. con esta suma fantástica, ¿no? De que nos va a ayudar aquí también a interiorizar todo lo que hoy hemos aprendido contigo, ¿no? Y todas las preguntas que tú nos has evocado a que nos hagamos respecto a cómo trabajamos y a lo que vemos en cada arcano. Yo te voy a dar las gracias, Gabriel. Pues,